Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola Santiago, Cintia, operación y audiencia, ¿cómo andan? Hola Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, estamos. Me hacía acordar, Cintia, recién, en algún momento compartimos con Vladimir Jantus Castelli, que también es un escritor local, a una jornada de poesía, supongo que Rafif Sadia o algo así, tiene un poema que se llama Jadil, que es muy tremendo en cuanto a unas cuestiones que se están suscitando sobre el tema de la pulcritud de la burocracia de la muerte, ¿no? De la comunicación israelí como forma de perfeccionamiento de la muerte. Ella lo apuntaba en momentos de la intifada del 2001, en particular para una niña, Jadil, que tenía 9 años y que había muerto, y ella recordaba cómo usaban un tono pulcro y elegante la funcionariado israelí, y es curioso cómo en pleno genocidio en vivo, todavía estas técnicas de la comunicación, y en particular, hoy me quería detener un poco en estos perfeccionamientos de la forma de matar que se centran en la nueva lógica táctica israelí, en esta insidiosa reanudación de la ofensiva en pleno vigencia de alto el fuego, en lo que tiene que ver con esta vocación de matar sobre todo a socorristas y prensa, ¿no? Esta cuestión de intensificar la niebla de guerra, de la mano que, así como es paralelo a cómo intensificó la ofensiva en pleno momento de tregua y de alto el fuego, que ya lo habíamos mencionado en otros programas, y cómo deja de alguna forma en silencio el horror, o sea, deja silenciadas las voces que podrían contar el horror que están viviendo, porque denuncia la capacidad de comunicación para sus propios actores. Entonces ahora, esto en vísperas de la reunión de Netanyahu y Trump, ¿no? Que una vez más a quien deja fuera es al actor palestino. Lo deja fuera de la situación de la propia tierra, y deja como una especie de canal paralelo de interlocución a Francia, ¿no? En este momento que asume este rol. Miren qué loco, ¿no? Tener que estar del lado de Macron para nosotros es como una cosa que, bueno, a mí me pega. Me pega muy fuerte, pero es cómo se intensifican a veces los panoramas geopolíticos, y una voz medianamente razonable, y como siempre decimos acá, no pasa por una cuestión de definir moralmente a los actores, sino de la realpolitik, de que Francia está inmersa en Oriente Medio por la propia condición de su población, por la propia condición del sector migrante que tiene, por su cercanía a las fronteras, por su historia en el Levante, en la región de Siria, por su conformación histórica, no porque Macron sea un humanista, sino porque no queda otra que en un momento, bueno, algún interlocutor tiene que haber para los planes árabes, para los planteos egipcios, ahora que cada vez son más tibios, o cada vez más difíciles de llevar adelante porque no hay interlocutor. Trump se había retirado de la idea de ocupación de Gaza, ahora vuelve a la idea de ocupación de Gaza. Entonces, mientras zigzaguean en la política comunicacional, lo que se sucede concretamente son los asesinatos de los trabajadores palestinos de la Media Luna Roja Palestina, en fosas comunes, el asesinato de trabajadores de prensa ayer en Rafah, atacando específicamente a fotoperiodistas en un hospital, que eso es sugestivo, porque son también operaciones de comunicación de qué tipo de castigo espera en las fronteras. Además, la argumentación que dan es que había sido un fotoperiodista que había grabado documentos sobre el 7 de octubre, y por lo tanto pasa a ser una especie de blanco legítimo. Con lo cual, en realidad es como que lo legítimo es silenciar la voz del otro lado. Y me hace acordar ese poema a ese silenciamiento abrupto, y a las cuestiones a las que también se ve expuesta la política de intercambio de rehenes, que cada vez cuenta con menos rehenes. Hoy son 26 o 29, de acuerdo a la fuente, que todavía quedarían pendientes. Israel se proclama más del lado del planteo de los interlocutores estadounidenses, que plantean un primer intercambio de 11. Egipto sigue con el planteo de volver a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego a partir de un intercambio de 5 rehenes semanales. Esto
lo habíamos visto también la semana pasada a raíz de la delegación egipcia que va a Qatar para reanudar el alto el fuego, y bueno, y va con esta Badr Abdelati, el ministro de Exterior de Egipto, había acordado la formación de un grupo de personalidades independientes que administraran territorialmente la Franja de Gaza, ¿no? Y la convocatoria europea, bueno, encontró este eco no ha sorpresivo Macron, y bueno, ahí está en Jordania, haciendo esta interlocución, ¿no? En los mismos tiempos en los que se acelera la crisis geopolítica y, digamos, se vuelve a hablar de la fuerza de paz, todavía no se sabe de qué composición, pero de alguna forma Trump ya dice que es una fuerza de paz estadounidense, con lo que no se entiende si es patrocinada por los estadounidenses, si es una fuerza de paz en la que se imagina tropas jordanas, como dicen algunas fuentes, o sea, incluso usar mano de obra árabe, y o solamente israelí con coordinación y financiamiento estadounidense, y en la que se intensifica el problema de Bab el-Mandab, ¿no? Donde el estrecho vuelve a ser fuerte una tormenta de fuego facilitada por los servicios de inteligencia israelí, las instalaciones de lanzamiento de cohetes de los hutíes, que habrían alcanzado el portaaviones Ronald Reagan, o habrían estado cerca de alcanzarlo, o en fin, habrían logrado pues ponerlo bajo ataque. Cómo convergen los tiempos, ¿no? Es muy sugestivo porque, una vez más, yo sé que es medio poco sistemático los paralelismos que uno trata de trazar con lo que pasa en Argentina, pero cómo conforme se agota el esquema cambiario, se intensifican los acercamientos del FMI y, bueno, y acá es parecido. Cómo conforme se acercan las fechas límite, se intensifican y se recrudecen los enfrentamientos, se recrudecen los diálogos cruzados a nivel de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán, y en paralelo, y hay vías diplomáticas paralelas, y en el medio de todo esto lo que hay es una exacerbación del sufrimiento y una táctica decidida a incrementarlo, ¿no? Porque fraccionar el territorio de la Franja de Gaza, que sí es una unidad territorial muy pequeña, para ocuparlo, que no es algo muy distinto a lo que se había hecho en la primera fase de la operación militar. Intensificar el ataque contra prensa y trabajadores de la salud, y reanudar el bloqueo de ayuda humanitaria, y que la discusión pase por ahí, y entonces de esa forma aplazar la discusión por el Estado palestino. Nada, me parece que son todas tácticas convergentes a la nivel de guerra, y ya nadie entiende nada de lo que está pasando, o mejor dicho, es como una repetición de que ocurre siempre lo mismo, porque en realidad Francia ya había reconocido el Estado palestino. Ahora Israel lo acusa de reconocer a un Estado palestino que Francia ya había reconocido. Lo único que reconoce es la autoridad palestina, y la autoridad nacional palestina tiene esta doble composición. La reanudación de operaciones en Cisjordania también, que es como un bicho que late, es como un prende y apaga, y que depende del clima de las negociaciones. Y todo, en definitiva, cruje en el mismo sentido que cruje la geopolítica, ¿no? ¿Cuánto vale la palabra de Trump como aliado para Israel? ¿Cuánto pesa en la geopolítica europea? ¿Qué tan rápido puede virar Europa hacia posiciones equilibradas que le vuelvan a una especie de rol de árbitro? Y me parece que estas son las cuestiones que están danzando hoy. Y en el medio, los palestinos, cuya voz queda cada vez más lejos, ¿no? Sí, exactamente. Además, cuando no ninguneada, incluso por los propios sectores afines, o que debieran ser afines, que debieran estar cooperando con la liberación de Palestina, y están generando una confusión permanente interna. Tal cual. Las protestas gazatíes, que obviamente responden a un hartazgo, nosotros no estamos ahí, no conocemos, pero yo me imagino que obviamente va a haber un sector que dice, bueno, no importa, como sea, firmemos la paz porque no se puede vivir así, y es lógico, y bueno, y el nivel de visibilidad que le dio Israel a esas movilizaciones, que por supuesto son importantes, son una expresión de una parte del pueblo palestino, los pueblos debaten, tienen una vida política, jamás decidió no salir a reprimirlas, ¿no? Esto hay que decirlo, que se exprese esa parte, pero claro, sí, se genera confusión. ¿Qué quiere decir eso? Rendición, lucha, no lucha. En el medio la expresión es como, bueno, se reanuda el lanzamiento de cohetes, alcanzaron Askelon el otro día. Bien,
esto, ¿no? Hay como muchas voces y es parte de la confusión deliberada, ¿no? Claro. Es de lo que también se nutre la ocupación. Exacto. Finalmente la realidad que se impone es la permanencia de la ocupación. Porque ellos no están mejor tampoco. Dentro de la entidad sionista hay millones de movilizaciones por los cautivos y por un montón de situaciones, y sin embargo eso la prensa internacional no prende. Prende sí el caos palestino siempre, de una u otra manera. Claro. Y Trump pasa a ser como un amplificador de ese lugar del sentido común. Bueno, ese lugar que no se entiende mucho, pero se están matando, y mejor sería que no se estén matando, y que la gente pueda ir a otro lugar, como si fuera un alegre asunto y no un desplazamiento forzado. Como si fuera una cosa, bueno, vayan, ¿por qué vas a estar ahí si te van a estar bombardeando? Y claro, de repente lo que queda es, bueno, detienen a activistas universitarios en la Universidad de Columbia, egresados que salieron a manifestarse por Palestina, claro, pero no todo el ruido que está generando Judías por Palestina, que se está generando a nivel de, bueno, No Borderland, todo eso tiene como un fogonazo, pero no permanece en el imaginario, y son cosas muy importantes. Entonces, como que no nos queda otra más que repetir, miren que Netanyahu es un criminal de guerra, juzgado por la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, es juzgado y condenado. En definitiva, Trump eligió juntarse con un criminal de guerra y elige seguir forzando un esquema, un plan que es rechazado por los destinatarios de esa política y cuya imposición depende de la capacidad militar para imponerla. Y todo lo que le queda hoy a Estados Unidos para respaldar al dólar es esa fuerza armada y esa ventaja militar, cuya ventana de tiempo, uno hablando con amigues en estos años, yo pensaba, bueno, hasta 2030, 2035 no va a ser superada esa capacidad. Bueno, me imagino que, no estoy valorándome a mí mismo ni a mis amigues, pero como que la lectura de los que toman las decisiones también debe ser, bueno, nos queda este momento de ventaja militar, porque después económicamente, geopolíticamente, tendemos a encogernos. Entonces es el ahora o nunca, y parece que el primer escenario realmente de la guerra mundial es el doble escenario Ucrania-Palestina. Y uno no sabe qué hacer en la desesperación por un clamor que empieza a quedar otra vez silenciado bajo la normalidad de los escombros y de las masacres, ¿no? Sí, fosas comunes. Totalmente. Y con respecto a la forma de nombrar, como recién decías también, el término de que a nivel internacional se lo tapa de alguna manera, o se lo disfraza, o se busca generar cierta complicidad, en nuestro territorio está pasando exactamente algo parecido. A nivel legal se está haciendo una persecución impresionante de distintas voces, con acusaciones de antisemitismo, cuando ya está demostrado de una y otra manera que el antisionismo no es antisemitismo, que estos tipos o tipas que están allí en Palestina, en la Palestina ocupada, la Palestina histórica, no son semitas, y se están agarrando de eso nuevamente, y ahora con más fuerza, por producto también de tener un gobierno que es simpatizante de todas estas políticas racistas y genocidas. Totalmente. Nuestra solidaridad con Vanina Biasi y con toda la compañerada que también en la lucha contra Mekorot y la lucha por el agua también sufren persecución judicial, crisis de nervios, gente que le pone el cuerpo, y que son el emergente de luchas muy muy largas por clarificar estos términos, tal como decís, es población implantada, es población askenazí, principalmente Europa del Este. Yo siempre lo digo al revés. ¿Cuántos judíos palestinos hay? Los judíos palestinos también son perseguidos por color, porque son judíos marrones, porque son judíos semitas. Cada vez son menos, obvio, pero existe una porción de la población palestina que es cristiana y que es judía también. Pequeña, pero existe. Y de repente es silenciada en el medio de los palestinos son palestinos, no son musulmanes. Son palestinos, son semitas. Les mando un abrazo. Esa chicharra es para mí, ya sé, Santi, ya sé.
Les mando un abrazo, me gustó volver a escucharles. No te escucho, amigo. Y no está muteado, Santiago. Gusto, Juan Cruz, que hayas estado de nuevo con nosotros y dialogado. Y bueno, planteaste una perspectiva interesante, una mirada interesante sobre el conflicto. Bueno, te esperamos más o menos alrededor de un par de semanas para seguir conversando con nosotros y con los oyentes. Va a ser un gusto. Un abrazo a la gente de la Comisión Palestina de Solidaridad con Palestina Zona Sur y a la jornada excelente que hicieron en Plaza San Martín hace 10 días. Un abrazo a todos.